La anterior semana habíamos visto lo que era trastorno de los líquidos y de los electrolitos, que eran trastornos de volumen y trastornos de concentración. Nos faltaba para completar lo que era el equilibrio del medio interno, son los trastornos ácido-base. Vamos a recordar un poco de lo que ustedes ya saben de fisiología, ya, solo para recordar, porque con seguridad tal vez algunas cosas no las tienen muy frescas. ¿Cuál es el objetivo o cuál es la importancia de llevar este tema? La importancia de mantener los valores dentro del rango normal. Para que nosotros llevemos a cabo nuestras reacciones enzimáticas necesitamos mantener un pH óptimo para cada parte de nuestro cuerpo. No es lo mismo el pH que yo requiero para el plasma sanguíneo que el pH que yo requiero para mantener una buena digestión para el tubo gástrico, o el pH que yo requiero a nivel urinario para evitar la proliferación de las bacterias por vía sanguínea. Y vamos a tener diferentes mecanismos que se van a encargar de compensar este equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que en condiciones fisiológicas nuestro cuerpo va a tener la capacidad de adaptarse, y cuando estamos frente a una desregulación, ya sea por un aumento de la concentración de hidrogeniones o por un déficit, lo vamos a compensar. ¿Qué es un equilibrio ácido-base? Es toda situación establecida entre un balance que existe entre una sustancia de carácter ácida con una de carácter básico, y como consecuencia de la interacción de dos mecanismos, el mecanismo respiratorio y el mecanismo renal. No sé por qué se borró esta diapositiva, pero bueno, para que ustedes tengan conceptos básicos, tenemos que entender qué es un ácido. ¿Qué creen ustedes que es un ácido? Un ácido es una sustancia débil, y como su nombre lo dice, débil, tiene la capacidad de descomponerse o de fragmentarse en estructuras más pequeñas. ¿Y qué es un álcali o un alcalino? Es una sal fuerte que tiene la capacidad de captar las cosas, los hidrogeniones libres que deja el ácido. En este caso, si cabe el término, el ácido es el débil y el álcali es el fuerte, porque tiene la capacidad de ligar los hidrogeniones que dejan libres los compuestos ácidos. ¿Cómo llegan estas? A ver, estas concentraciones de ácido o de alcalinos se va a deber netamente dependiente de la concentración de hidrogeniones en nuestro cuerpo. Pero ¿cómo llegan a nuestro cuerpo los hidrogeniones? ¿Cómo creen ustedes? ¿O de dónde llegan los hidrogeniones? ¿Cómo yo agarro y vengan hidrogeniones, me los voy a meter aquí a mi sangre? No, ¿cómo llegan? ¿Cómo llegan? Los hidrogeniones llegan por medio de dos formas, por medio de ácidos volátiles y ácidos finos. Los ácidos volátiles por medio de la respiración, que viene a ser por medio del dióxido de carbono, y los ácidos no volátiles, o que van a ser ácidos fijos, y estos van a venir por medio de dos formas: exógena, por la dieta, y el metabolismo endógeno, lo que nosotros mismos producimos. Lo producimos por medio de los ácidos inorgánicos y los ácidos orgánicos. Dentro de los ácidos inorgánicos vamos a tener los sulfatos y los fosfatos, y los ácidos orgánicos vamos a tener el ácido láctico y el cetoácido. Solo estamos recordando lo que ustedes ya saben de fisiología. La escala pH mimétrica. En algunos libros ustedes van a encontrar la escala pH mimétrica de diferentes nomenclaturas. Pueden encontrarlo así o pueden encontrarlo así. ¿Cuál está correcta? Las dos. Esta no es más que la versión resumida. Por ejemplo, este que tengo amarillo es el pH plasmático, que utilizamos como media entre 7.35 y 7.45, con una media de 7.4. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, adelante de 40. Esta es la forma resumida. 7,40. Entonces es lo mismo, solamente que esa es la escala simplificada, pero es lo mismo. Ya está traducido para el mismo valor. Es importante que ustedes entiendan de que nosotros tenemos tres sistemas principales de amortiguación. Tenemos el sistema de amortiguación de acción inmediata, que vienen a ser las proteínas por medio de los sulfatos y fosfatos, y tenemos el que se activa en segundos y que es reconocido a nivel periférico en la torrente sanguíneo por la identificación de los vasoreceptores. Y luego tenemos el segundo mecanismo
y eso va a tardar minutos en activarse, pero puede durar horas. Y tenemos el tercer sistema de compensación, que es a nivel renal, que tarda horas o días, pero dura semanas el mecanismo compensatorio. Que quede claro que me enseñaron de que no se tenían que ver notificaciones, igual se ve. RH en el celular. Quiero que les quede claro que nosotros tenemos diferentes líquidos, diferentes composiciones de acuerdo a las partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, el pH arterial o el pH plasmático, que es el que nosotros utilizamos, lo tenemos dentro del rango valor normal entre 7.35 y 7.45, utilizando como media 7.4. La sangre venosa es más ácida, tiene mayor cantidad de dióxido de carbono, menor cantidad de oxígeno, y por eso lo mantenemos entre 7.30 y 7.35. El líquido intersticial es igual que el líquido venoso, tiene el mismo pH, y por ejemplo la orina. La orina tiene un pH de 4.5 a 8. Cuando nosotros salimos fuera del rango de ese pH, si nosotros mantuviéramos un pH muy alcalino, sería rico para colonización de las bacterias, y si fuera muy ácido, nosotros nos irritaríamos toda la mucosa porque no pudiese tolerar ese nivel de pH. Por ejemplo, el jugo gástrico, ¿por qué nuestro estómago no se hace hueco si nuestro pH es de 0.8? Porque nuestras diferentes partes de nuestro cuerpo están predispuestas para llevar a cabo sus reacciones de acuerdo al pH que necesita. No es, por ejemplo, si yo estoy midiendo un pH y porque lo tengo en 0.8 va a ser que yo estoy en acidosis, no, porque ese es el pH óptimo para que mi estómago pueda llevar a cabo la digestión. Pero no es compatible con un pH a nivel sanguíneo, porque a nivel a nivel del líquido, a nivel arterial, de la sangre arterial, la escala debe ser entre 7.35 y 7.40. Para que tengamos conceptos claros, el pH es el que nos va a regular y nos va a determinar si estamos frente a una acidosis o si estamos frente a una alcalosis. Todo pH que está por debajo de 7.35 estamos hablando de acidosis, y todos los pH que están por arriba de 7.45 estamos hablando de alcalosis. Esto solamente estamos recordando lo que ustedes ya saben. Sistema de amortiguamiento. Solo para recordar lo que les dije hace un momento, tenemos tres sistemas de amortiguamiento, ¿no es cierto? El primero, que está conformado por las proteínas plasmáticas, que son los sistemas de amortiguación inmediata. En algunos libros lo pueden encontrar como buffer también. Son términos que van en unas diferentes literaturas. Y tienen la capacidad de detectar de manera inicial, en segundos, el trastorno a nivel periférico por los vasoreceptores. Cuando se activa este sistema de compensación de los líquidos corporales, no dura más que minutos hasta que se active el segundo sistema de compensación, que es el sistema respiratorio, que va a tardar un poco más y que va a regular con la inspiración o exhalación de la concentración de dióxido de carbono. Y el tercer mecanismo, que va a demorar horas o días en activarse hasta que se activa, pero es un mecanismo compensatorio que puede durar hasta semanas, ¿no? Y si bien es el más potente, no es que sea el más importante, porque de entrada nosotros no podemos activar a nivel del momento el metabolismo renal. Debemos activar primero en escala, ¿no? Primero las proteínas, luego el nivel respiratorio, y luego el tercer mecanismo compensatorio sería el sistema renal. ¿Cómo funcionan estos mecanismos de compensación? Dijimos que todo va a depender de la carga neta, ¿no? De la carga ácida. La carga, que es la concentración de los hidrogeniones. Y esto se va a deber por una mayor conjugación de hidrogeniones, que va a conformar un álcalis, o por una mayor digregación, que va a convertirlo en un ácido. ¿Lo ven? Álcalis, lo que se juntan, lo que pierden los ácidos, y los ácidos, los hidrogeniones que se liberan. ¿Cierto? Okay. Amortiguación, cualquier sustancia capaz de unirse de manera reversible al hidrógeno. Siempre no se olviden que son uniones reversibles. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo al sistema que se activa la compensación, se va a constituir en mayores iones de bicarbonato o en mayores iones de hidrogeniones libres. El bicarbonato es el principal álcalis que se va a producir a nivel renal y se va a encargar de la regulación. ¿Cómo se va a formar el bicarbonato? El bicarbonato se forma
A nivel respiratorio, ¿qué respiramos nosotros? ¿Cuánto? ¿Será que todo es oxígeno lo que respiramos? Solo el 21% de lo que respiramos es oxígeno. Todo lo demás es hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, ácido, qué sé yo, un sinfín de elementos. Entonces, cuando nosotros respiramos a nivel pulmonar, a nivel del alveolo, se produce una enzima que se llama la anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica tiene la capacidad de conjugar el dióxido de carbono con el agua que respiramos a nivel renal y convertirlo en un ácido débil, que es el ácido carbónico, para que a nivel renal se pueda desdoblar y conjugarse en iones de bicarbonato. El ácido carbónico adicionado a los hidrogeniones libres a nivel renal se convierte en bicarbonato. Y ustedes me dirán, ¿para qué hace ese camino? ¿Acaso el PCO2 o el dióxido de carbono no se puede conjugar directamente a bicarbonato? No. Porque no es una forma química compatible con el metabolismo renal. Sí o sí debe cumplir el proceso de a nivel pulmonar por medio de la anhidrasa carbónica, conjugar para conformar el ácido carbónico, que recién está en la forma disponible para metabolizarse a nivel renal. ¿Ya? No se olviden que los dos sistemas de compensación actúan en conjunto, el respiratorio con el renal. El ácido carbónico, la anhidrasa carbónica se produce a nivel de la pared de los alveolos, lo que les dije hace un momento, ¿no? A nivel de la pared alveolar. La ecuación de Handler y Hessenbach, solamente para que ustedes tengan como conocimiento, es como nosotros calculamos la escala pH mimética. No es importante que la aprendan de memoria, solo para conocimiento, ¿no? Que fueron dos científicos que identificaron cómo podían ponerle numeral a esta concentración de hidrógeno, y ellos fueron los que inventaron la escala pH mimética. Ahora, ¿quién maneja la carga ácida? Es importante que haya alguien que se encargue de manejar la carga ácida, porque si no, de pronto nosotros nos llenaríamos de mucho dióxido de carbono, o nos llenaríamos de demasiados hidrogeniones libres, o conjugaríamos demasiada cantidad de bicarbonato, ¿no es cierto? Hay alguien que tiene que regular, es decir, no, ya no más conjugación, ya no más ingestión o ya no más exhalación de dióxido de carbono. Estos van a ser 4 mecanismos por medio del tamponamiento extracelular, tamponamiento intracelular, compensación respiratoria y excreción renal. ¿Qué quiere decir? La célula identifica, manda el comportamiento intracelular, avisa a nivel respiratorio que se pare la hiperventilación o entre un estado de hipoventilación, y por su contrario, si no logró compensar a nivel respiratorio, para que a nivel renal se empiece a hacer mayores metabolismos de bicarbonato para poder ser excretados por la orina. Dentro de los sistemas de amortiguación inmediato o de las proteínas plasmáticas tenemos los fosfatos, los sulfatos, y su función principal va a ser amortiguar uniéndose a ácidos fijos. Dentro de las proteínas, la principal proteína que se va a encargar de regular a nivel periférico va a ser la hemoglobina. La hemoglobina va a viajar por medio de la sangre, y a nivel periférico, en los vasos sanguíneos, se va a ver identificado por medio de los vasoreceptores la deficiencia de hidrogeniones o el exceso de hidrogeniones. Y con eso se va a activar el primer mecanismo de compensación, que es el de proteínas, que les dije que se activaba en segundo, hasta que se activaba el sistema respiratorio y luego el renal. Estas tablas no nos quiero complicar la vida hasta ahí. Dentro de los trastornos ácido-base, nosotros vamos a tener 4 trastornos primarios. Los 4 trastornos primarios son, en realidad, la gasometría nos puede arrojar trastornos primarios, secundarios, terciarios, trastornos encubiertos y trastornos compensatorios. ¿Ya? Ustedes, como médicos generales que van a hacer al otro año cuando van a internado rotatorio, están en la obligación de reconocer mínimamente los trastornos primarios o trastornos básicos. ¿Por qué? Porque una de las causas de paro cardiorrespiratorio es la acidosis, y solo lo identificamos por medio de una gasometría. Entonces, los trastornos primarios van a ser acidosis metabólica, acidosis respiratoria,
respiratoria, alcalosis metabólica y alcalosis respiratoria. Esos son los 4 trastornos primarios. Hoy vamos a ver lo que es fisiología y un poco de recordar lo que ustedes ya saben. Y la siguiente clase ya lo vamos a hacer asociado a qué cuadros clínicos vamos a encontrar cada caso. ¿Ya? Y que no es que solo en esos casos, sino que son los que con mayor frecuencia nos vamos a encontrar. Si yo estoy frente a una acidosis respiratoria, a ver, primero tenemos que saber cuántos son los valores normales, para que sepamos de qué estamos hablando. ¿Cuál color se ve mejor, el negro o el rojo allá? ¿Cuál se ve con mejor facilidad hasta allá? ¿Negro o rojo? ¿Negro? Ya. ¿Cuánto es lo normal del pH? 7,35 a 7,45. Muy bien. ¿Cuánto es lo normal de la PCO2? 80 a 100. No, la PCO2. 45 milímetros de mercurio. La PO2. 80 a 100. La bicarbonato, ¿cuánto es lo normal? 22, 26. Y el exceso de base, ¿cuánto es lo normal? 2 más La saturación de oxígeno, 95. 94,99%. ¿No? Estos son valores normales. Ahora. ¿Ah? No funciona, intenté todo. Ya puse. Y le puse en el trabajo y todo. ¿Sí? ¿Cómo está? Eso es para solamente para tocar la mano. ¿Ya está? Exceso de base. No, tenemos que poner el primer explicación y ya cuando Yo también. Igual saturación 95. Pero bueno, ok, está bueno, ojalá. Porque ya saben todos mis secretos ya. Ya saben dónde vivir en la noche. Ya, ok. ¿Qué cosa? Van a tener que venir a ser comadres al francés. ¿Cómo es? Cuando estamos frente a una acidosis respiratoria, ¿qué es el primer valor que nosotros vamos a buscar? pH. ¿Cómo tiene que estar el pH? En acidosis Tiene que estar disminuido. No de 7 con. menos de 7,35. ¿No ven? Si yo estoy identificando que mi trastorno es acidosis respiratoria, yo estoy hablando que tengo un pH menor a 7,35, el segundo valor que a mí me va a servir de referencia va a ser la presión parcial de dióxido de carbono. Si yo tengo un pH bajo, ¿qué quiere decir que está bajo? Que me falta hidrogeniones, ¿no ves? ¿Y cómo dije yo que metía hidrogeniones de manera volátil? Por medio de la respiración. Entonces, ¿cómo va a estar la concentración de dióxido de carbono? ¿Por qué va a estar aumentando? Porque va a intentar meter más, compensar a la deuda o al déficit. Entonces, la PCO2 va a estar mayor a 45. Escucha, mi letra es horrible por si acaso, pero no era tan fea, se hizo. Antes era fea, ahora es horrible. Y como consecuencia, ¿cómo va a estar el bicarbonato? Si yo tengo mucho dióxido de carbono
el pulmón va a empezar a producir anhidrasa carbónica. ¿Qué va a hacer la anhidrasa carbónica? Va a conjugar mayor cantidad de ácido bórico. ¿Y qué va a pasar con el ácido carbónico? ¿Qué va a pasar con el ácido carbónico a nivel renal? Va a aumentar el bicarbonato, va a estar arriba de 28. ¿No ves? Fácil, ¿no ves? Ahora, yo tengo sistemas de compensación agudos y sistemas de compensación crónica. Si yo estoy frente a un trastorno agudo, ¿qué quiere decir? Que el paciente nunca tuvo ese trastorno y de pronto ahora ha desarrollado una acidosis. Yo sé, ¿cómo me doy a dar cuenta? Dicen que por cada 10 miliequivalentes, 10 milímetros de mercurio de presión parcial de dióxido de carbono, va a aumentar 1 miliequivalente de bicarbonato. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una PCO2 de 55, quiere decir que aumentó 10, ¿no ves? Si estoy frente a un evento agudo, el bicarbonato lo voy a tener arriba de 29. Aumentó un punto. ¿Notaron, no ves? Porque es un evento agudo. Pero si por lo contrario, porque el paciente no me va a decir, pues yo soy agudo, ¿no? Ustedes tienen que darse cuenta por la gasometría. Pero si por lo contrario, yo tengo una PCO2 de 65, obviamente estoy con una acidosis respiratoria, y tengo un bicarbonato de 35 mEq, ¿qué sería? ¿Crónico o agudo? Porque aquí ha subido 20, pero aquí ha subido 8. ¿No ves? Porque lo normal hasta 28 y aquí hasta 45. Dijimos que por cada evento que contamos frente a un trastorno agudo, por cada 10 milímetros de mercurio de PCO2 aumenta o compensa 1 miliequivalente de bicarbonato. Y por eventos crónicos, dijimos que no funciona. Que no funciona, no se tiene un brujerío celular. Y en cambio en el crónico, por ejemplo, se aumentó 20. Si fuera agudo, aquí solamente tendría que aumentar 2 a 30, ¿no ves? Pero aumentó a 35. Más, si lo normal es hasta 28, estamos hablando de que tiene 7 u 8 de más. Entonces estamos hablando que está compensando de manera crónica. ¿Entiendes? ¿Seguro? ¿Pasamos al otro trastorno? ¿Sí? Agora eu entendo. Eu chego em minha casa, eu não vou entender nada. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos para que entres en tu casa? Porque com voz acá é mais fácil. ¿Cómo más fácil? Pero para estudar sola, não ¿Pero por qué? não sei. ¿Por qué es difícil? ¿Acaso no es fácil eso? Não, acá é mais fácil. Pero estudando sola, sem voz explicando, é mais difícil. Pero La grabación. não tem. Continua, doutor. ¿Esto entendieron? Sí. Vamos al siguiente trastorno, que es alcalosis respiratoria. ¿Cómo tiene que estar el pH si estamos hablando que es una alcalosis? Tiene que estar mayor a 7.45, ¿no ves? Y si estamos hablando que es un trastorno respiratorio, si el pH va a estar alto, ¿qué quiere decir? Que tengo más iones de bicarbonato, porque eso es lo que me está diciendo, ¿no ves? Más hidrogeniones, ácido. Más bicarbonato, álcalo. O ácido o alcalótico, ¿no es cierto? Entonces me está diciendo que el PCO2 está menos de 35. ¿Por qué? ¿Por qué? Si tengo alto bicarbonato, ¿qué está haciendo? ¿Por qué tengo bajo PCO2? Porque mi cuerpo se está dando cuenta que tengo exceso. Entonces voy a regular mi carga ácida. ¿Y cómo lo voy a regular? Disminuyendo mi concentración de PCO2 en la ventilación, respirando de manera más lenta. Esto es compensatorio para disminuir mi cantidad de ingesta de PCO2 y no aumentar
o complicar más la alcalosis. Y si mi PCO2 va a estar disminuida, ¿cómo va a estar mi bicarbonato? Va a empezar a disminuir como compensación porque ya no tiene de dónde sacar. Es exactamente como hicimos en el otro ejercicio, solo que este es el inverso. ¿Sí? ¿Me entendieron? Sí. Ahora, así como la acidosis respiratoria tenemos que darnos cuenta si es agudo o crónico, igual en la alcalosis tenemos las formas agudas y las formas crónicas. Dice, por cada 10 milímetros de mercurio de presión parcial de dióxido de carbono que baja, el bicarbonato baja baja 2 puntos en la forma aguda. Pero si estoy en la forma crónica, por cada 5 miliequivalentes, por cada 10 milímetros de mercurio que baje la presión parcial de dióxido de carbono o la PCO2, el bicarbonato va a bajar 5 miliequivalentes. Hagamos nuevamente el ejercicio. Si tenemos una PCO2 de 25, estamos hablando que ha bajado 10 puntos, ¿no es? Y tengo un bicarbonato de 23. Perdón. Sí, yo aquí no tengo que ver ahora. Tengo un bicarbonato de 18. ¿Es agudo o es crónico? Agudo. ¿Por qué bajó? Crónico. Si era agudo tenía que haber bajado 4. 2. ¿Pero entendieron, no ven? Sí. Es exactamente igual, solamente que aquí baja de 2 puntos por cada de bicarbonato en la forma aguda, por cada 10 de PCO2, y en la forma crónica baja 5 iones de miliequivalentes de bicarbonato por cada 10 milímetros de mercurio de PCO2. ¿Ya? ¿Quién va a regular a nivel renal el equilibrio del ácido base para no aumentarnos a mucha concentración de bicarbonato o a mucha excreción de hidrogeniones libres? A nivel renal se va a llevar a cabo el metabolismo del bicarbonato, que va a ser el encargado de regular la carga ácida del riñón. Nosotros en condiciones fisiológicas, cuando yo hablo de condiciones fisiológicas estoy hablando de lo normal, nosotros tenemos una producción diaria de 4.320 miliequivalentes de bicarbonato. Eso es un 100%. Ese 100% tiene un metabolismo de absorción a nivel de túbulo contorneado proximal del 85%, que viene a ser 3.672 miliequivalentes, un 10% que se absorbe a nivel de asa de Henle, que corresponde al 10%, y un 4.9% que se excreta a nivel de la asa distal, que viene a ser el 4.9%. Y solamente un miliequivalente de bicarbonato por día se excreta por la orina. Generalmente, las acidosis metabólicas, digo generalmente, no siempre, se debe a una falla en los riñones. Cuando el riñón falla, estamos hablando que el riñón está en un proceso inflamatorio, llámese agudo o crónico. Las paredes de estos glomérulos tienen la capacidad o tener así, son como mallas de red bien prensadas que no permiten la fuga de los hidrogeniones ni de los iones de bicarbonato. Cuando yo estoy frente a un proceso inflamatorio, ya sea agudo o crónico, la pared de la nefrona pierde esa capacidad y se vuelve laxa. Entonces ya no tiene esa capacidad de filtrar y empiezan a fugarse al intersticio. Por eso es que el paciente entra en un estado de acidosis. ¿Me entienden? Estas fórmulas son para revolcar a mi cerebro, perdón que enseñarla a mi cerebro. Aquí. ¿Quién regula la excreción tubular? ¿Quién dice aumentamos la excreción o aumentamos la absorción? El aumento de la secreción de iones de hidrogeniones es lo que nos va a inducir a una mayor acidosis. El
aumento de la PCO2 en el líquido extracelular nos va a inducir a una acidosis. Y el aumento de la concentración de los iones del líquido extracelular nos va a traducir con un cambio en el pH. Ahora, ¿cómo vamos a compensar? Porque estos trastornos primarios, acidosis respiratoria, alcalosis respiratoria, acidosis metabólica y alcalosis metabólica, son trastornos primarios que deberían, en la mayoría de los casos, poderse compensar de manera fisiológica. ¿Qué quiere decir? Que si alguno de nosotros entramos en un estado de trastorno por una causa reversible, debería nuestro cuerpo tener la capacidad de compensar. Eso es en condiciones fisiológicas. Nosotros a los pacientes los vemos en condiciones patológicas, porque nadie es sano va al médico, ¿no es cierto? Vamos enfermos. Y esto se va a ver compensado de la siguiente manera. Cuando yo estoy, esto es lo mismo que vimos hace un momento de la PCO2 ahora. ¿Cómo espero encontrar en una acidosis metabólica? ¿Cómo quiero? Si estoy hablando que estoy frente a una acidosis metabólica, ¿cómo tiene que estar el pH? Por debajo de 7.35. Y si estoy hablando que es metabólico, el segundo elemento que yo voy a buscar es el bicarbonato. ¿Cómo va a estar el bicarbonato? Bajo, por debajo de 22, 24 es una media, ¿no es cierto? Pero estamos hablando que el bicarbonato es de 22 a 28. Y si yo tengo un pH bajo y un bicarbonato bajo, ¿cómo va a estar la PCO2? ¿Cómo creen ustedes que tiene que estar? Bajo, porque no tiene dónde sacar para conjugar. Pues estamos hablando que tiene déficit. ¿De dónde va a conjugar más si no tiene hidrógeno en bajo déficit? Y en la alcalosis metabólica, ¿cómo va a estar el pH? Alcalosis metabólica por arriba de 7.45. ¿Y el bicarbonato cómo va a estar? Porque ¿qué dijimos que es la alcalosis? Es un aumento de la concentración de bicarbonato que va a alcalinizarlo el plasma, ¿no es cierto? ¿Y por qué se va a alcalinizar? Por aumento de la concentración de ¿qué? De bicarbonato. Entonces en una alcalosis metabólica yo tengo un aumento del pH y un aumento de los iones de bicarbonato. ¿Y cómo va a estar la PCO2? Aumentada, porque tiene hartos hidrogeniones y hartos iones de bicarbonato, tiene de dónde sacar. Fíjense que la acidosis está en deuda y en la alcalosis está con exceso. ¿Lo ven? La acidosis disminuye el cociente de bicarbonato y hidrogeniones en el líquido del túbulo renal. Bien, causa clínica, paramos hasta aquí. Vamos a repasar hasta acá. ¿Qué parte repasamos? ¿Hasta dónde me entendieron? ¿Qué no me entendieron? La PCO2 sempre acompanha do bicarbonato, ¿no? Si el trastorno es respiratorio, va a ir a acompañar el PCO2 al pH. Y si el trastorno es metabólico, el bicarbonato va a ir a acompañar al pH. Porque la PO2, ¿qué? PCO2, ¿qué? La presión del... Parcial de dióxido de carbono. Y eso es a nivel respiratorio. En cambio, el bicarbonato, ¿qué va a hacer? Es la conjugación de ¿qué? De dióxido de carbono Dijimos con que era la mayor hidrógeno. conjugación de ácido. ¿Cómo se hacía el bicarbonato? Ácido de carbono. Dijimos que por la respiración inspirábamos presión parcial de dióxido de carbono dióxido de carbono y agua, ¿no ves? Y que iba a intervenir el pulmón por medio del alveolo produciendo una enzima. ¿Qué se llama la enzima? Anhidrasa carbónica. ¿Qué iba a hacer la anhidrasa carbónica? Producir ¿qué? Una sal débil, el ácido carbónico, que a nivel renal se iba a unir con iones libres de hidrogeniones para conjugar y formar ¿qué? Bicarbonato. Lo que pasa es que si ustedes lo quieren ver de manera suelta cada cosa, ustedes no me van a entender, ustedes tienen que entenderlo así, en el camino de la cascada. Por eso me doy el trabajo siempre cuando doy este tema, de recordar un poco de fisiología. Porque en realidad esto ustedes ya lo deberían de saber, esto ya debieron haberlo, en realidad ya
lindo fin de semana carnavalero para leer. Porque de ahora en adelante todo lo que vamos a ver es esto. Porque ya vamos a ver, lo que ya fueron a la práctica, vieron que gasometrías ni las abrí para no complicarles la vida, les mostré los ionogramas y les mostré los balances. Pero ahora ya vamos a ver las gasometrías. Todos los pacientes de terapia tienen gasometría. ¿De dónde se saca la gasometría? De la arteria. De sangre arterial. ¿Cuál es el principal sitio de punción? Radial. La arteria radial. Si yo no tengo acceso a la arteria radial, ¿cuál es la siguiente arteria que yo busco? Braquia. ¿Femoral será? No, braquia. La arteria cubital. Oculta. ¿Vos querés pinchar a qué arteria hay aquí en el cuello? Ay. Sí, claro que hay arterias. Ay, pues, la arteria carótida, con su rama. Pero ¿sabes lo que es pinchar eso, no? Es como que pinches ¿cómo se llama? Hidrante. Sangre es una barbaridad. Yo debo pinchar en primera instancia la arteria radial. Si no tengo acceso a la arteria radial, puedo pinchar la arteria cubital. Y en los pacientes más hipotensos, con shock, hipoperfundidos, con pulsos débiles, mi sitio de acceso de predilección es la arteria femoral, porque es un poco más gruesa. Pero la desventaja de hacer funciones en arterias gruesas es que tenemos que hacer una buena compresión, porque como es elástica, usted lo suelta y empieza a botar sangre como ¿qué más? Vamos, de qué para que repasemos. ¿Qué parte lo podemos revisar desde el principio? Ya sé qué vamos a hacer. Prende la luz. Vamos a hacer un cuadro. Vamos a hacer un ejercicio, porque cuando yo hablo ustedes se duermen. Yo odiaba a mi doctor que nos hacía pasar a la pizarra, pero era porque me tenía que tener atenta todo el tiempo, porque si no, me llamaba y no sabía, ¿no? Así que yo prefiero ser la odiada que estén atentos a mí. Aquí están los 4 teratomas primarios. ¿Ya? Esto es ustedes lo tienen de otra manera, se van a cantar. Se lo voy a escribir completo para que no se eche. Ahora sí. Por si acaso todas las clases de participación aquí tienen puntos, ¿ya? ¿Quién quiere pasar? Le vamos a ayudar, obviamente, no crean que lo voy
sería 47. disminuido, el PCO sería aumentado y el PCO sería aumentado. ¿Vale? Papita, ya se acabó. Ya, ahora, vamos a hacerlo en números. El pH sería 7.35. Ya. El PCO 1.28. 28. No. La PCO2 es de 35 a 45. Entonces, ¿cómo tiene que estar? Mayor a 45. Mayor a 45. ¿Y el bicarbonato? Ahora, si yo estoy frente a una acidosis respiratoria aguda, ¿cómo tiene que estar aumentada? En este caso aumentaría 1 de ácido. Por cada 10 milímetros de mercurio de PCO2, De 45 sería 55. ya, No, por cada 10 ya, poner el 55, ¿cómo estaría tu bicarbonato? y el bicarbonato habría que aumentar 1. Un punto por cada 10. Entonces, en este caso, aumentaría a 29. Ahora compro. Si tu trastorno es crónico, a ese mismo 55 de PO2, ¿cómo va a estar tu bicarbonato? Era menos 2 y menos 4. Sería, No hay menos. o sea, de 45. No, de 35 bajaría. No, igual se mantiene, lo único que varía es la compensación del bicarbonato. Por cada 10 miliequivalentes, 10 milímetros de mercurio de PCO2, en forma aguda aumenta 1 miliequivalente de bicarbonato. Y por cada 10 milímetros de mercurio de PCO2, en la forma crónica, aumenta ¿cuánto? Entonces, de 29 bajaría. No de 29, de 28. De 28 bajaría 4. Aumentaría. 32 queda. Estamos frente a una alcalosis. 32. Estaríamos más o menos entre 32 y 33 miligramos de bicarbonato. Ya, no. ¿Dónde va? ¿Quién pasa? Pasa. Vamos a hacer el siguiente trastorno. ¿Quiere otro marcador? ¿Otro compañero? Pongan atención porque este es un resumen de la clase lo que estamos haciendo. ¿Cuánto? No, ahora 35. 22. Ahora vamos a la forma aguda. En la forma aguda, ¿cuánto tendría que estar por cada 10 milímetros de mercurio de PCO2 que baja? ¿Cuánto baja el bicarbonato? 2. 20. Si estuviéramos con una PCO2 de 25, PCO2 acá, PCO2 de 25, porque estamos bajando 10, ¿no? ¿Cómo estaría el pH entonces? 20. 20. Y si estamos, ahora con el otro color, y si estamos con una forma crónica, ese mismo 25, que sería menos 10, ¿cómo estaría el bicarbonato? 18 porque sería Menos 4. 4 a 5, ¿está bien? ¿Entendieron? Sí. Facilito, ¿no ves? Apellido. ¿Dónde está? ¿Quién más?
pH en acidosis? Segundo, bicarbonato. Si estamos hablando de metabólico, tu siguiente parámetro es bicarbonato. ¿Cómo está el bicarbonato? Ya, ¿cuánto? Menor a 22. ¿Y cómo va a estar tu PCO2 compensando? Va, ¿cuánto? Ok. ¿Entiendes lo que he hecho, no? Facilito. Nombre. ¿Quién más? ¿Cómo es tu apellido? Ahora, ¿cómo va a ser el examen? Vamos a hacer un ejemplo más o menos de cómo es el examen. Yo les voy a poner así. Tenemos un paciente con un pH de 7.50 con una PaCO2 de 18, un bicarbonato de 18, no, me va a confundir el número acá. ¿Qué datos más ocuparon ustedes? Solamente ocuparon de la... No, aquí ya tiene 18, tengo que ponerle un número que no tengo. Si no van a copiar lo mismo. .91 con una PCO2 de 88 y una HCO3 de 40. ¿Qué es? Ya, es una acidosis respiratoria. ¿Qué más? ¿Cómo que más? Ahí. ¿Aguda o crónica? Crónica. Sí, elevado de más 20. Más o menos Más 20. 20. 20. Entre 45 a 85 son 40. Ha subido más o menos 5, 10, 12, más o menos ha subido 12 puntos, ¿no ves? Sí. Estamos hablando de 3 por 4, 12, ¿no ves? Más o menos ha subido de 3 a 4 por 10 de PCO2. Entonces es una compensación crónica. ¿Entienden o no entienden? Sí. Facilito, ¿no ves? Así es la gasometría. Solamente que ya más adelante van a ver más trastornos. ¿Y si cambiamos? Y si cambiamos y ponemos un pH de 4 y una PCO2 de 21, ¿qué es? pH de 4. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Será que es respiratorio? No metabólica. Metabólica es, ¿no? Sí, es como bicarbonato. Generalmente esa gatometría la vamos a ver en cetoacidosis diabética. Ya más grave. Así llegan los cetoacidóticos. Uno dice, ¿cómo puede estar vivo con ese pH y ese bicarbonato? Y una vez vi una paciente que me llegó con un pH de 7.7, 6.7.
El libro dice que eso es incompatible con la vida, pero sí me llegó 6.7 de pH y me llegó con un disco de 1. No tenía nada, o sea, era... ¿Morreu? No, pero se hizo altísimo volumen. ¿Qué más? ¿Qué entendieron hasta acá? Sí. ¿Quién no entendió? Porque no quiero que el día del examen diga que no entendió. ¿Qué parte no entendió? Vamos a ver dónde lo enfrascamos. Si el pH está en 6.91, ¿eso qué es? ¿Acidosis o alcalosis? Acidosis. Entonces, el siguiente trastorno que yo veo que está bien bajo es el bicarbonato. ¿Cómo está el bicarbonato? Bajo. Entonces, yo voy a encajarlo. Si yo tengo un pH bajo y una PCO2 baja, ¿qué va a ser? Una acidosis metabólica. Y voy a tener una PCO2 baja discretamente. Tampoco es que la tengo tan baja. ¿Ahora? Sí. Ustedes tienen que basarse siempre, el primero que tienen que buscar, el primer trastorno es el pH. Eso es lo más importante. Ya una vez ustedes están frente a una acidosis o una alcalosis, ya toca el siguiente, si es metabólico o es respiratorio. Si es metabólico, el parámetro que yo voy a tomar como referencia es el bicarbonato. Si yo voy a tomar como referencia un parámetro de PCO2, estoy hablando de un trastorno respiratorio. ¿Quién más? No tengan vergüenza, para eso estamos, para que no se olviden y lo aclaren, y que para que el día del examen no digan que no entendieron. Agora vai perguntar de Madagascar, de como se transforma para chegar em bicarbonato. Se for fácil, la sequência. Sencillo como se los enseñé. Pode passar de novo? ¿Qué cosa? La sequência. ¿Quieren que lo veamos ahorita de nuevo la secuencia? Claro. Tipo, ingressa oxigênio, transforma em dióxido, vai para o biombo e não sei o que mais. Doutora, a sua examen nos também ¿Cuál es fórmula? a los valores normales. Claro. ¿Acaso yo saqué mi Google para fijarme? Ya. Hay valores que ustedes deben aprender a memorizar. No les estoy preguntando que se memoricen cuánto es el valor normal de la kriptonita en la sangre. Eso no les estoy pidiendo porque eso no es algo que ustedes van a ver todos los días. Pero sí es un pecado que un médico no sepa cuánto es el pH, cuánto es la PO2, cuánto es la PCO2, cuánto es el exceso de base, cuánto es la saturación de oxígeno, cuánto es el sodio, el potasio, el cloro, el calcio, el carbonato. Es pecado no saber eso. Es como que no sepan cuánto es la urea y la creatinina. O sea, son valores básicos, ¿no? Yo no les pido, ay, quiero que me digan cuánto es el fósforo compensado con el citrato potásico, ¿no? Eso no les voy a pedir porque eso no es algo que ustedes necesiten de memoria. Pero sí hay valores básicos, como por ejemplo los de la gasometría. Por si acaso la gasometría cuando la vean en clase va a dar lactato, da glucosa, da hemoglobina, da delta CO2. No les estoy pidiendo que se aprendan esas cosas de memoria. Deben aprender los parámetros básicos. Incluso la gasometría viene por parte. La van a ver la gasometría, lo de arriba, lo de más abajo y lo de más abajo. Ustedes deben saber lo de más arriba, lo mínimamente más importante. Y no es que lo otro no sea importante, sí es importante, pero todo tiene escalas, ¿no ves? Sí. Vamos a apagar la luz para que la vamos a ver eso de lo... Espera un momentico, ya vamos a ver lo que pidió su compañera de la conversión del bicarbonato.
abertos ou cerrados? Depende de